Buenos días, tardes o noches, ya sea el momento en el que estés viendo este video. Mi nombre es Armando Pernía y les vengo a hablar sobre la estructura de un proyecto de investigación. Primero que todo, antes de hablar sobre un proceso, la estructura del proyecto de investigación, les voy a hablar sobre las cualidades que debe tener un investigador. Las cualidades que debe de tener es que tiene que ser objetivo, modesto, además de tener la capacidad de observar y comprender. Además tiene que ser curioso, tiene que buscar la verdad, tener una imaginación creadora y una reflexión crítica. Ahora ya tenemos las cualidades. Ahora vamos a hablar sobre los procesos básicos del pensamiento. Los pensamientos son productos elaborados por la mente voluntariamente, a partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Ahora, como humanidad, desde que nacemos, contamos con la capacidad de producir conocimientos, formular preguntas y de igual forma respuestas a dichas preguntas. Entonces, ¿cómo o cuáles serían los procesos básicos del pensamiento? En los procesos básicos tenemos 4, los cuales son observación, descripción, explicación y comprensión. Decimos que observación porque es el proceso mental donde se fija nuestra atención en un objeto e identificamos sus características. Decimos que es descriptivo o un proceso descriptivo porque este proceso mental identifica las características y unifica todo lo que representa la imagen mental del objeto o la situación. Decimos que es explicativo porque es un proceso mental donde se elabora la representación y se busca establecer relaciones entre clases y hechos. Decimos que es comprensivo porque es un proceso mental que tiene las acciones y capacitación o adhesión subjetiva empática de los momentos o de las acciones o de los actores. Nuestro siguiente punto a tratar es el problema. Ahora, ¿qué es el problema? Es un conjunto o cuestión a resolver o esclarecer una contradicción o conflicto entre lo que es y lo que debería ser, una dificultad, un inconveniente o una insatisfacción, irritación o preocupación por lograr alguna meta. Ahora, las etapas del proceso de investigación. Este cuenta con 3: la planificación de la investigación, la realización de la investigación y comunicar esta investigación. Ahora, a su vez con las etapas, tenemos las acciones que realiza el investigador con las mismas. Con la planificación de la investigación, la acción que hace el investigador es elaborar el proyecto. Con la realización de la investigación, se da paso a recoger y analizar los datos. Ahora entonces, de comunicar la investigación, pasamos a redactar el informe. ¿Cómo definimos el tema de investigación? Para poder definir nuestro tema de investigación tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por lo menos, ¿qué aspectos de la teoría estudiada en nuestra formación profesional nos gustaría conocer o profundizar? Si es de interés el tema, cómo nos gustaría profundizar nuestro conocimiento sobre el aspecto que hemos seleccionado en el paso anterior, o cómo profundizar la teoría o contrastando el modelo teórico con alguna realidad. Presentación de un problema de investigación. En este tenemos que tener o considerar cómo se debe presentar el planteamiento o cómo se formula y la sistematización del problema. Entonces, si el trabajo es teórico, tenemos que tener un tema fijo. Si el trabajo es teórico o práctico, tenemos que tener los elementos mencionados en la definición del tema a investigar. Tenemos que elaborar un diagnóstico identificando las situaciones o hechos que se observan al analizar el objeto de investigación. Estos son los síntomas del problema. A través de la lista de síntomas del paso anterior, tenemos que identificar los hechos y situaciones que los producen. Estas son las causas del problema. Teniendo identificados los síntomas y sus causas, hay que hacer un relato de la situación actual. Ese es el diagnóstico. Ahora, suponga que las situaciones identificadas en el diagnóstico subsisten en el objeto de investigación. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serán los resultados?
Ese sería el pronóstico. Como investigador, usted debe buscar alternativas que se anticipen al pronóstico. Es decir, la forma en cómo se anticipe y las decisiones que se tomen son el control del pronóstico. Tome el resultado del relato de la situación actual, diagnóstico del pronóstico, es lo que quiero decir, y del control al pronóstico, redáctelo estableciendo coherencia en su redacción y corríjalo. El resultado será el planteamiento del problema. Teniendo como base el planteamiento del problema, piense cuál es el problema que será objeto de la investigación. Para hacer esto, realice una pregunta general, la cual abarque todo lo que usted propone conocer en el proceso de investigación. Esta pregunta es la formulación del problema. Con la pregunta presentada en la formulación del problema, se admite una serie de subpreguntas que, aunque forman parte de la pregunta general que fue planteada con anterioridad, pueden ser especificadas o específicas. Es decir, que haga sus preguntas, que éstas permiten la sistematización del problema. Ahora que se dispone del planteamiento, la formulación y la sistematización del problema, podemos continuar con la lectura de los aspectos que hacen referencia a cómo formular los objetivos. Enunciado holopráxico es aquel que abarca una visión general de todos los elementos operativos que se encuentran relacionados con la investigación. Ahora, los objetivos de una investigación. Los objetivos de la investigación es la búsqueda de respuestas de la situación planteada, el para qué y qué se puede buscar con la investigación propuesta. Ahora vamos con los verbos a plantear según las interrogantes de la investigación. Según Paleya y Martins, 2004, se deben responder las siguientes interrogantes: ¿qué se quiere saber y qué objetivos plantear? La interrogante de ¿qué se quiere saber? Abarca lo siguiente: el cómo es, quiénes son, cuántos hay, cuáles son sus características, cómo varía con el tiempo, si ésta se manifiesta de manera diferente en los fenómenos de dos o más grupos o contextos diferentes, qué diferencias hay entre estos grupos en relación a este fenómeno o situación. Y la interrogante de qué objetivos plantea abarca la descripción, el comparar, el analizar, el explicar, el predecir, el proponer, el modificar y el confirmar. Para concluir, hablaremos sobre la justificación de la investigación. Una investigación se puede justificar de diferentes maneras, las cuales son justificación teórica, que estas son las razones que se argumentan la necesidad de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de conocimiento. Está la metodológica, que estas son las razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación. También el último que tiene esta es la justificación práctica, que son las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones. Esta ha sido toda nuestra explicación. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado.